¿Cómo están, jóvenes? Buenos días. Ya, mientras se están conectando, entonces, hoy llegó alguien más. Ya, mientras están conectando y mientras iniciamos el día, vayan colocando sus dos apellidos y sus dos nombres y no se olviden también de marcar su asistencia en el aula virtual. Yo estaba revisando lo que era el aula virtual y me estaba dando cuenta que estamos ya en la unidad número 2, ¿no? Aquí está el material de etapas del proceso administrativo, que es lo que actualmente estamos viendo. Y creo que no me había dado cuenta que habían dos actividades que ya les he puesto. Entonces, estas actividades tendrían que hacerlas. Eh, eh, Como nosotros tenemos el proyecto PIS, ¿verdad? Muy probablemente lo que son los deberes sea reemplazado por la nota del proyecto PIS. Entonces, es probable que estas actividades de aquí no tengan tanto peso. De todas maneras, por si acaso, porque uno nunca sabe, a lo mejor a última hora se echan atrás con el proyecto PIS y necesitamos notas, entonces sí sería bueno que hagan las actividades. Igual todas estas actividades les sirven a ustedes para su profesionalización, o sea, van a ser ustedes un poco más expertos, ¿no? Entonces aquí tenemos la actividad número 1, que es la misión y la visión. Entonces, vamos viendo de qué trata esto de aquí. Y dice que ustedes tienen que hacer una tarea en grupo, ¿verdad? Tienen que buscar la misión y la visión de dos empresas. La primera empresa es una empresa ecuatoriana con trayectoria, o sea, una empresa grande. Les pido una empresa grande porque al ser grandes, probablemente su misión y su visión ya está muy bien definida. Y también de una empresa internacional. Les pido una empresa internacional como para que ustedes puedan comparar, ¿verdad? Cuáles son la misión y la visión de una empresa nacional con respecto a una internacional. Ya, aparte de eso de allí, ya, aparte de eso allí, tienen que preparar la misión y la visión de su propia empresa. No. Recuerden ustedes que están haciendo un plan de marketing, entonces en ese plan de marketing muy probable muchos de ustedes decidieron hacer un emprendimiento y crear su propia empresa. Entonces, si ustedes están en ese plan de marketing, es bueno que ustedes creen la misión y la visión de su propia empresa. De hecho, creo que es una de las cosas que les pedí en el plan de marketing, ¿no? Entonces, si ya lo tienen, simplemente lo anexan acá, ¿sí? Lo copian acá. Ya, si no lo tienen y si no han hecho un emprendimiento, entonces pueden hacer la misión y la visión de la empresa para la cual están trabajando o pueden inventarse la creación de su propia empresa para que creen su misión y su visión, ¿no? Entonces, esta tarea de aquí tienen que poner misión y visión de una empresa ecuatoriana, misión y visión de una empresa internacional y misión y visión de su propia empresa. Entonces, son tres misiones y visiones. Es un trabajo relativamente fácil, ¿verdad? Sin nada de dificultad. Simplemente esto les va a ayudar a tener más en claro cuál es la misión y la visión de las empresas. Y esto de aquí, pues, son parámetros, guías que les van a ayudar a ver cómo se va a manejar la empresa en el desarrollo de su actividad económica. Ya, entonces esta sería el deber que ustedes tienen. Ya saben, todos los deberes tienen que estar listos 2 semanas antes de lo que es el examen, que me imagino que los hemos de tener en abril. ¿Sí? Eso quiere decir que tienen menos de un mes. Bien, aquí está el deber del periodo pasado. Este es el deber que quedó pendiente. Entonces aquí está el plan de marketing, ¿verdad? Aquí tienen que seleccionar su producto, servicio a ofrecer, su oferta de valor, su análisis de mercado, su selección del mercado, segmento de mercado.
su tipo de tráfico, su tipo de presencia en el mercado, sus canales de comunicación, sus estrategias de marketing, las métricas que para poder medir el impacto, el precio del producto en función de su objetivo, el tipo de negocio que van a implementar y la estrategia de conversión de prospectos, ¿no? Entonces, esto quedó pendiente, ¿verdad? Esto ustedes ya lo avanzaron en el periodo anterior y ahorita entonces ya lo van a finiquitar, ¿no? Entonces son los dos deberes que tenemos pendientes. Es probable que tengamos alguna actividad adicional. Ya. Aparte de eso de allí, ya tenemos disponible la lección de la segunda unidad. Eh, Creo que en esta unidad solamente hay una lección. Entonces aquí ya está disponible 20 preguntas al azar. No son tan difíciles. Entonces revisen eso sí primero el material, ¿verdad? Para que ustedes puedan dar con bien la lección. Yo les sugeriría, como todavía no hemos terminado el material de la unidad 2, yo les sugeriría que hagan esta lección la semana que viene. ¿Sí? La pueden hacer ahorita si es que ya se han leído todo el material de apoyo, pero si tienen dudas, mejor esperemos a que terminemos el material y de esta manera ya pueden hacer la lección número 2. ¿Sí? Entonces, creo que esas son las novedades. Por otro lado, me dijeron que ya el sistema para ingresar las calificaciones ya está disponible, pero ustedes pueden ver aquí que se queda aquí como pensando, entonces no está disponible. Por lo tanto, no puedo ingresar las notas en el caso que se hayan borrado. ¿Sí? Porque ya, porque nos indicaron que iban a borrar las notas y que había que volverlas a ingresar. Entonces, las notas que están ingresadas son las notas que yo logré subir, pero todavía no veo que hay disponibilidad del sistema académico. Así que no sé pues si esto va a traer algún tipo de problema. Y después nos quedaría la unidad número 3. Entonces, pensaría yo que vamos con buen tiempo. Ahí si nos sobra el tiempo nos dedicamos al proyecto PIS. Con respecto al proyecto PIS, este es mi control, ¿verdad? Ahí ustedes pueden ver la responsabilidad de cada uno de ustedes. Hay unos que tienen más de 2 áreas y que también son líderes, entonces tienen mucha responsabilidad. Tener mucha responsabilidad es peligroso porque usted puede ser, por ejemplo, bueno en diseño, pero falló en marketing, entonces no va a tener una buena nota. A pesar de que tenga un buen desempeño en diseño, si no tiene el buen desempeño en marketing, no le va mejor nota. Entonces, es posible que sus subordinados, ¿verdad? Saquen buena nota en diseño y usted, que es el que lideró diseño, saque mala nota porque falló en marketing. Entonces, a todos los que son líderes, pues tendrán que poner su mejor esfuerzo para que saquen buenas notas, porque una responsabilidad conlleva un gran poder, como ya lo dijo el tío Ben, ¿no? Entonces, consideren eso de allí. Ya, no me han dado actualización con respecto a cómo va el proyecto, pero habíamos quedado que es el desarrollo de una página web para agilizar el proceso de titulación. Eh, por ahí escucho, no sé si me están hablando, entonces te Sí, escucho. ingeniero, le estoy hablando. Dígame. Hay no sé si es que usted escucharía lo que yo le mandé, los videos. Número uno, hay que cambiar el título, porque es para agilizar el proceso de titulación en el área de documentación de la carrera TDS del ISTJBA, porque cada carrera tiene su propio gestor. Eso habría que cambiar. Y si cambia eso,
de ley que van a cambiar un poco los objetivos generales y también el objetivo específico. Ya, Y al revés, el general y los específicos. ya, ¿cómo quedaría el título? Desarrollar una página web para agilizar el proceso de titulación en el área de documentación de la carrera TDS del ISTJBA. ¿Qué va a hacer? Mediante una herramienta de investigación determinar la necesidad operativa del proceso de titulación. Si le ponemos de abajo en el primer objetivo el ISTJBA al ladito de la carrera TDS. Ya, vamos primero por parte. Yo lo veo como un poco largo el título, ¿no? Debe de cumplir con 25 palabras. ¿Cuánto? 25 palabras. Como mínimo, como máximo. A ver, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 tiene. Bueno, si ustedes quieren lo pueden dejar así. Yo lo veo un poquito largo. Yo le pondría desarrollar una página web para agilizar el proceso de titulación de la carrera TDS. Y la Es que el descripción problema sería el momento de justificar. ya, No tendrían que y la descripción ver. como tal, o sea, la descripción como la tenemos allí, lo pondría como la descripción del objetivo general. O sea, ahí sí completo, en el objetivo general. Yo lo pondría así, porque es un poco tedioso el título, la verdad. O sea, muy largo. Pero es decisión de ustedes. ¿Ustedes lo quieren dejar así? No hay problema porque tampoco es que está mal. Simplemente que yo lo veo un poco largo. Entonces ahí ustedes deciden. Con respecto a los objetivos, pues mediante una herramienta determinadas, tutor el proceso de titulación. Ya aquí, obviamente usted aterriza, ¿verdad? De la carrera TDS. Diseñar una solución tecnológica, de aquí también sería lo mismo. De la carrera TDS. ¿Verdad? Aquí también podríamos poner así mismo del instituto ISTJBA. O sea, podremos ponerlo. Déjenme llamarle la atención a estos animalitos. Ya, listo. Y verificar la efectividad de la solución tecnológica mediante un caso de estudio o un ejemplo operativo. Ya, este es nuestro tercer objetivo. Nuestro tercer objetivo, si ustedes lo pueden mejorar, a lo mejor podremos poner otra cosa de objetivo, porque no es que está mal, pero no sé por qué me huele que nos puede traer algún dolor de cabeza. Entonces, esto todavía estamos en proceso de desarrollarlo, ¿no? Ya, ¿alguna otra observación? No, el Scrum Master sería en este caso, sería yo, tendría que ponerle ahí al ladito, que yo soy el Scrum Master. Digo yo. A ver, Doceava persona, ingeniero. ya, entonces, ¿cuál sería su responsabilidad? Scrum Master. O sea, O sus funciones, para que todo el mundo le quede claro. de ahí, ¿no? Nada más. ¿Cuál sería su responsabilidad como Scrum Master? O sea, ¿qué va a hacer usted para que aquí todos sus compañeros sepan cuáles son sus atribuciones? Liderar el proceso, el proyecto, tener charlas con el cliente, que en este caso sería con usted, con cada departamento a diario. Yo Pero no creo, lo veo muy factible a diario. bueno, Bueno, yo pero creo la que, metodología así lo pide. ya, yo creo que el mayor cliente creo que es el ingeniero Almeida. Almeida. Ajá, ese es Sí. nuestro cliente principal. Yo soy aquí no sé cómo le podremos decir, como financiación, el financiador, ¿no? O sea, entre comillas, porque Manager. solo El le... manager. Bueno, yo soy su tutor nada más.
yo opino así como que me meto y opino así como vecino chismoso, ¿ya? Entonces, ahí la responsabilidad está en ustedes y sus clientes están por allá. Ya, listo, jóvenes. Entonces, ya creo que estamos definido esto. Entonces, aquí, para que cada cual conozca cuál es su responsabilidad, déjenme ver, yo no encontré la rúbrica. Déjenme ver si ahorita que estoy por aquí veo la rúbrica. Vamos a ver, proyecto PIS, documentos, formatos, directrices, líneas de investigación, rúbrica de sustentación. No, pero esta es la rúbrica de sustentación. Bueno, yo no sé por qué pienso que ustedes tienen bastante experiencia con esto. Entonces, creo yo que ya ustedes ya conocen, ¿verdad? La rúbrica de sustentación. ¿Qué es lo que les van a evaluar a ustedes al momento de que ustedes expongan? Y recuerden ustedes que la exposición va a ser en vivo. Realizar una buena introducción, o sea, que sean algo así como, ya hemos llegado, vamos a hablarles, ¿verdad? Entonces, captar una buena introducción, usar un vocabulario adecuado. Entonces, ustedes no van a decir, mira, lo que pasa es que esos manes no sabían hacer las cosas y nosotros, no, ese tipo de vocabulario no, sino que en el departamento de titulación se les presentó este inconveniente. Entonces, un vocabulario adecuado. El volumen de su voz, ¿verdad? Ustedes, como esto va a ser en vivo, entonces van a tener que tener un buen timbre de voz, es decir, no hablar muy bajo que no se les escuche. Yo en este caso sí sufro eso, mi tono de voz es un poco bajo, entonces siempre tengo que estar como que gritando y me quedo afónico. Por eso es que las clases virtuales, pues a mí me gustan porque aquí los puedo poner en mute y no se escucha bulla, pero en las clases en vivo y en directo, créanme que no se me escucha porque los alumnos hacen mucha bulla. Postura de su cuerpo y contacto visual adecuado, entonces ustedes no van a estar así como que, así. Yo a veces estoy así porque estoy ya la edad, pues no, nos vence un poco, pero ustedes no van a estar así como, ay, estoy cansado de la vida, tengo todo el peso de la vida encima, sino que ustedes van a estar aquí como que estoy aquí, dispuesto a todo, entonces con buena proyección. Dominar el tema, importantísimo, de nada sirve todo lo anterior si ustedes no dominan el tema, para eso tienen que haber participado en el tema para poder aclarar todas las dudas. El tema tiene pertinencia con la carrera, entonces, por ejemplo, el otro día creo que estábamos hablando, creo que nos pusimos a hablar un poco de la Tercera Guerra Mundial, entonces eso no tiene nada que ver con la carrera, aunque sí tiene que ver con nuestra calidad de vida, pero no era pertinente. Entonces, pertinente quiere decir que ustedes van a tocar temas que son pertinentes para su proyecto y la carrera. Contenidos expuestos guarden concordarse con el documento. Importantísimo, el jurado va a leer previamente su documento y entonces si ustedes le dicen algo que no está en el documento, van a decir, ¿y por qué eso de allí que tú me estás diciendo no está aquí? O eso que tú me estás diciendo, ¿dónde está aquí en el documento? ¿Verdad? O ¿por qué no me dijiste esto que está en el documento? ¿Por qué no me lo has dicho? Entonces, ustedes tienen que, esto de aquí tiene que ser como ¿cómo le llaman en el cine? El, las líneas de los actores. ¿Cómo es que se llama esto de aquí? Guión. El guión. Ustedes Ah, tienen ingeniero, como antes guión, de que me olvide, dígame. eh, se lleva un uniforme por si acaso, porque me imagino que la presentación va a estar todo el curso, pero no los, y solamente dos, tres personas lo que van a exponer. Y como usted quería hablar, uniforme, ¿qué color usted piensa? Porque es lo más recomendable irse con uniforme ya que la presentación queda mejor. Tanto en lo visible, porque también califican eso. Ya, miren, todo el curso debería estar el día de la presentación, pero como les digo, como va a estar en vivo, no sé hasta qué punto en esos días pues nos digan que sí es factible tener el contacto social o no. Entonces, pero de ley creo que todo el mundo va a estar, aunque muy probablemente no estén todos. Sobre el uniforme, los que exponen y sus suplentes deberían estar, no necesariamente con uniforme, pero sí de manera formal, ¿verdad? Los que exponen con saco y corbata, les da siempre el saco y corbata, da mucha presencia. Eh,
Las señoritas también en traje formal, lo que podrían escoger es el color, por ejemplo, un color azul oscuro, pues da bastante presencia. Y las señoritas, pues de repente así mismo con algo oscuro y Sería blanco, pero blanca. pantalón blanco, camisa blanca y pantalón negro, me raro. Camisa blanca y pantalón negro, para los que exponen. Yo decía para todos, y los que exponen se les podría poner un plus con una corbata. Sí, como les digo, con saco y corbata. El resto, yo pienso que el resto del curso, pienso yo que, recuerden ustedes que de todas maneras estamos hablando que no es que disponemos de muchos recursos económicos. Entonces, hacer que el resto compre un uniforme, invierte en un uniforme en estas O épocas. sea, no, ingeniero. Ujú. O sea, podemos ir con el mismo color de camisa y el mismo color del pantalón. No es necesario que compren uniforme. O Claro, sea, es entonces, para que se vea más estandarizado. sí, eso Así se podría Pero hizo en ¿por la qué el entrega pasada. mismo en la camisa nomás? Y ahí jean cualquiera, zapato cualquiera, simplemente la camisa que todos vayan iguales. O sea, miren, podemos poner el estándar, ¿verdad? Ustedes dicen camisa blanca, aunque recuerden ustedes que tal vez muchos grupos van a escoger el mismo color. Entonces, yo diría que si tienen una camisa polo o algo así, que todos puedan llevar, ¿verdad? Podría ser y ustedes definen el color del pantalón. El que puede lo hace y el que no puede, pues ahí se trata de ajustar. Porque como les decía, no estamos la realidad de nuestro instituto, pues es que no todos tienen muchos recursos económicos. Entonces, no vamos a hacer los que gasten más allá de la cuenta. Sería bonito, pero creo que no es muy justo para los que no tienen ese poder económico. ¿Sí? Entonces, el que puede se viste de la Es como manera le dije, adecuada. profe. O sea, es como le dije. Que no han de tener una. En la entrega pasada sí es así. Una camisa blanca, manga corta o manga larga, un pantalón de color negro, no que sea al primo, hermano, sobrino, Mire, tío, escúcheme, ahijado, alguien le podían pedir prestado un rato. escúcheme, usted ponga el formato, o sea, lo que propone que es factible, ¿verdad? Pero no es obligación. Lo que sí sería obligación es para los que exponen, sí deberían de tratar de estar un poco más estandarizados. Pero póngalo como formato, o sea, se pide que cumplan este formato, ¿verdad? Y el que puede, pues lo hace, y el que no puede o no está en sus posibilidades, pues es excusado, ¿no? Pero se lo pide, no se lo puede obligar. ¿Sí? Pero ¿y Simplemente, qué culpa tiene, qué tiene que ver en un jean si vamos a estar nomás en la computadora exponiendo y solo se va a ver Eh, de... Va a no, ser no presencial. van a estar en la computadora, van a estar presenciales. Ah, presencial, ok, disculpen, disculpen. Entonces ahí sí, con más razón debemos ir, o sea, bien presentados, pues. Y especialmente los Por que eso yo exponen. les decía. El resto del No, más que curso sea. tienen que tratar de llevar los colores estándares, pero como les decía, no es obligación. Entonces, ponga usted el estándar y usted dice, se pide que vayan, ¿verdad? Le pone ahí en el grupo del curso, se pide que vayan de esta manera, ¿verdad? Y nada más, o sea, entonces el que puede, ¿verdad? Lo hace, y el que no puede, pues ya tenemos que aceptarlo, ¿no? Y si A ver, conseguimos que ingeniero. las camisas del instituto, no estaría mal. Eso es que yo les decía, si todos tienen la camisa en instituto, que No, de una camisa polo, sería un poco más impactante, ¿no? O sea, sería como mejor visto. Porque el trabajo lo vamos a realizar para el instituto, ¿me entiendes? O sea, Sí, sí, pero los que exponen generalmente deben estar un poco más formal porque es un tema formal, un evento formal. Ya, yo, por mi parte, a mí no me gustaría el con saco y corbata, pero ya, pues si me o toca, sea, ¿quién le va a gustar ir con saco y corbata? Es la costa, profe. Sí, es si por la el sierra yo calor. me saco eso. Peor, aquí en la costa. Sí, pero bueno, ya habrá que estar ahí la media hora, habrá que los 45 minutos habrá que estar ahí. Ahora, si a mí me toca ser jurado, pues no sé. No, pero no sé. Bueno, Como entonces usted mire, dice, es una ponga, camisa pongan, manga corta de color blanco y un pantalón negro, un pantalón jean. Pero eso sí, la camisa de color blanco, ya manga mire, corta para los no lo, hombres y no para lo las mujeres una discutamos, blusa. no lo discutamos aquí. Usted ponga el formato, o sea, decida, obviamente no sea, busque una concesión de todo el grupo, o sea, para que sea algo consensuado, ponga el requerimiento, lo pone en el grupo y lo pide, y la mayoría lo va a tratar de hacer, ¿no? Entonces, pero no que no sea algo obligatorio, o sea, que no sea que el alumno se sienta, uy, tengo que ir a gastar, tengo que ir a comprar.
porque a lo mejor alguno dice, bueno, ya necesitaba una camisa, me la compro porque igual me va a quedar para mí, pero habrá otro que dice, en este momento tengo que comprar la medicina, entonces entre comprar la camisa y comprar la medicina, más prioridad tiene la medicina. ¿Sí? Entonces, que no sea obligatorio, los que exponen sí traten de ponerse de acuerdo para que ahí presten o vean cómo se presentan de manera formal, ¿no? Y eso sería todo, lo pone, lo expone y lo pide, y eso ya es una cuestión de forma. Ahora, lo que estamos hablando aquí ya es la cuestión de fondo, entonces ya saben que su guión va a ser su documento, por lo tanto su documento tiene que estar bien hecho. Es para los jueces, para los que son jueces, generalmente cuando usted dice algo que no está en el documento, ¿verdad? Dicen, ¿por qué no está en el documento? O sea, no está completo el documento o no revisaron bien. Entonces, es importante que ustedes no se salgan del contexto del documento, ¿verdad? Luego, las conclusiones, o sea, tienen que presentar bien las conclusiones. Recuerden ustedes que la conclusión es lo que se logró demostrar o no se logró demostrar del proyecto. Ustedes tenían un objetivo, desarrollar un sistema. Entonces, una de sus primeras conclusiones es, logramos desarrollar un sistema. Otro de sus objetivos es ayudar a dinamizar el proceso de titulación. Entonces, ustedes ponen como conclusión, ¿verdad? Hicimos un caso de estudio, en este caso de estudio el tiempo promedio de un proceso de titulación demoraba, por ejemplo, mes y medio, y con este proceso automatizado logramos reducir el tiempo a 2 semanas. ¿Sí? En el caso de estudio, ¿verdad? Se determinó un tiempo de 2 semanas. Entonces ahí ustedes están respondiendo a la conclusión, ¿no? Entonces, importantísimo que la conclusión sea la respuesta a los objetivos planteados. El tiempo de intervención seguramente va a ser de 20 minutos, a veces de menos, porque cuando es presencial hay muchos atrasos y hay más atrasos en presencial que en virtual. ¿Sí? Entonces en presencial hay muchos atrasos y probablemente de los 20 minutos ustedes nomás hablen 10 minutos. ¿Sí? ¿Cómo van a dividir su tiempo de intervención? Primero van a hacer una intervención solamente de 10 minutos y van a dejar unos 5 minutos a hacer la demostración práctica. Es decir, si ustedes tienen un sistema, ¿verdad? Entonces eso es lo que vende. Si ustedes tienen el diseño de su aplicación, eso es lo que vende. ¿Sí? Lo que vende es la parte práctica, lo que la gente ve que está funcionando, el producto. ¿Verdad? No es lo mismo que yo les digo, tengo un carro súper que rápido, que el carro tiene una cilindrada de 1.8, que tiene inyección, que hace un ahorro de energía, tiene una potencia de 250 caballos de fuerza y que la caja de cambio tiene una transmisión dinámica, etcétera, etcétera, etcétera. Y ustedes están ahí aburridos a que yo les digo, aquí está el carro, miren cómo corre, ¡ram! ¿Verdad? Miren cómo frena, ¿verdad? Entonces es diferente ver, ¿verdad? El producto funcionando a que nos hablen mucho del producto. Entonces, traten de que no se les vaya el tiempo en mucha intervención. Hagan que su intervención sea más bien de los puntos claves, que sea rápida y que se haga la presentación. Y muy probablemente las dudas que tengan el jurado, ¿verdad? De las cosas que nos dijeron, ahí ustedes la aclaran con el tiempo de preguntas, que generalmente suele ser como de 5 a 10 minutos. Entonces, repito, 20 minutos de intervención, hagan ustedes que sean más o menos de 5 a 10 minutos lo que ustedes hablan, ¿verdad? No pierdan el tiempo en vivo y en directo se va muy rápido. Hagan la presentación, tengan lista esa presentación para que entre que ustedes hablan 5 minutos y hagan la presentación, no pasen a veces 5 o 10 minutos de problemas técnicos de que es que no lo tenía cargado, es que se me apagó la computadora, ¿dónde tienes el programa? ¿Sí? Ese tiempo de ahí traten de acordarlo porque ese tiempo se ve feo cuando el tiempo de entre que exponen y ustedes dicen, y ahora la presentación del producto, hasta que el otro compañero logra tener el producto, es un tiempo demorado. Si pueden, tengan un plan B. ¿Cuál es un plan B? Tengan un video del funcionamiento del producto donde ustedes en el video demuestran cómo está el producto. Así, si se va al internet, si se cae la base de datos, si se dispara el antivirus, si se Eso mismo le quería hacer una pregunta, activa la actualización automática que siempre pasa, ingeniero. entonces ya tienen ese Entonces plan. Díganme. le quería hacer una pregunta. ¿Cómo se presenta el software? Mediante un focus, ¿verdad? O compartiendo la pantalla. O sea, ¿cómo yo les voy a mostrar el software a ellos? Eso es lo que me pregunto. Ya, Como un focus. dependiendo de sus recursos, ustedes podrían proyectarlo, pero recuerden ustedes que probablemente esto sea con plena luz del sol, se habla de un coliseo, entonces probablemente va a haber mucha luz. Entonces,
Lo ideal creo que sería coger un televisor y proyectarlo en el televisor. Creo que eso sería lo ideal por el tema de la luz. Ahora, eso quiere decir que tienen que mover un televisor y que tienen que cuidarlo y ese tipo de cosas. Entonces, no sé si ustedes quieren correr el riesgo. Es ¿Sí? que eso mismo, pues, es que de ley, o sea, de ley. Hay que tener que, va a haber que llevar el computador de una persona que tenga el software. El computador tienen que llevarlo porque ahí está su presentación y todo eso y van a tener que hacerlo. Entonces, miren, ustedes podrían incluso, bueno, digo, unirse con otro grupo para que tengan un solo televisor, pero lo mejor es llevar ustedes sus propios recursos. Entonces, si pueden un televisor, si no un proyector, y si no, podrían usar la misma computadora, pero las computadoras generalmente el área de visión es muy pequeño para una o dos personas, entonces eso sería un poco incómodo, ¿no? Entonces, eso ya les tocaría a ustedes coordinarse, a ver cuál es la disponibilidad de recursos que ustedes tienen. A lo mejor alguien vive por allí cerca y dice, ah, yo estoy ahí al lado, les saco el televisor y lo puedan llevar. Y tienen que hacer pruebas de antemano, no van a hacer en esos momentos, uy, no tenemos el cable HDMI, no tenemos el cable de video, no tenemos el convertidor, mi computadora no tiene puerto VGA. O sea, todas esas cosas ya tienen que estar previamente revisadas, ¿sí? No, no van en ese momento a ver qué pasa. Ingeniero, y cuando fueron las entregas pasadas de presenciales, ¿cómo se manejaban lo que es del área del software? Cuando son presenciales, Sí, ¿cómo se manejaba anteriormente? la gente hacía un stand, armaba el stand, tenían una mesita, tenían un espacio más o menos de unos 2 metros cuadrados, y ahí en ese stand pues ponían los productos, ponían las computadoras, ponían los televisores, ¿verdad? Y generalmente pues también los alumnos pues son así medio cepillos y ahí tienen por ejemplo, sus Ah, ya, recuerdos, ya, ya, ya. sus Ya lo chocolates, entendí. sus Ya, sándwiches, ya. ¿verdad? Usted dice que se maneja no como presentación, como se lo hace, ¿verdad? Aquí. Yo pensaba que la presentación se hacía tal vez en un púlpito. Uno iba allá, cogía, presentaba Tienen y un atrás stand. estaba una pantalla. Pensé yo. Por eso le decía. En tal caso, Tienen si un usted se stand. dice que se maneja por stands, Ujú, que hay como poner, yo qué sé, ¿cómo se dice? Un televisor o un computador de 15 pulgadas o más grande. ujú. Entonces no habría no habría mayor problema. A una Yo pienso que televisión se de maneja 32 o de otra 42 forma. pulgadas sería lo más adecuado. Así es, jóvenes. Ya déjenme ver si veo algún otro documento por aquí. Hay un documento donde dicen cómo calificamos, pero yo creo que no lo tengo, la verdad. Cómo calificamos individualmente. Entonces, a mí me interesa porque la calificación individual no es control de notas, notas diapositivas, programas, proyecto, agenda. No, aquí no está. Estoy buscando a ver si veo cómo los califican individualmente, porque eso a veces trae problemas, porque los alumnos no saben cómo los calificar. Mm,
no encuentro eso ahí. Siempre se me pierde. Ya, entonces creo que hasta ahí llegaremos con el tema del proyecto PIS, ¿no? Entonces, de todas maneras, cuando ya estén más avanzados, creo que nos toca presentar por esta semana o la semana que viene ya nos toca presentar el tema. Entonces ahí yo ya presentaría el tema de ustedes. También nos tocaría reunirnos, por favor. No me inviten a última hora, sino que invítenme más o menos cuando ya estén en camino para ver si van por buen camino, ¿sí? No me vayan a dejar al último y me dicen, ¿sabes qué? Lo que pasa es que me peleé con fulano de tal y fulano de tal tiene los documentos y no nos los quiere dar, ¿no? Entonces, no me vayan a llamar cuando ya se quemó el pastel, sino que llámenme cuando recién están horneando, ¿sí? Para más o menos ver si algo se puede hacer, pues que se pueda hacer a tiempo. Aunque yo creo que ustedes están bien organizados, espero que no tengamos este tipo de problemas, pero de todas maneras hay que estar un poquito antes y no al final, ¿no? Ingeniero, una pregunta. ¿Hoy día se está desocupado a las 13 horas? Y a las 13 horas sí, tengo clases hoy día. Ah, ya, ingeniero, no hay ningún Hoy problema. día no los podría apoyar. Déjenme ver. A ver, si es ¿cuánto va a ser su reunión? O sea, A las 13 horas del día con el doctor Almeida. con el doctor Almeida. Ya, ahí me envían el link porque sí, tengo las clases un poquito más tarde. Ok, ingeniero. Ahí me envían el link y Dios mediante ahí me conecto. Y bueno, vamos entonces a nuestro tema. Nuestro tema. Ya, entonces ayer estábamos viendo cómo era la organización, ¿verdad? Entonces para esto pues teníamos la departamentalización, ¿verdad? La división de trabajo y la jerarquía para poder hacer que los trabajos sean más óptimos, ¿no? Entonces los departamentos pues los podíamos agrupar en base a funciones o situaciones similares. Aquí vimos una manera de departamentalizar, ¿verdad? Podemos hacer por la parte funcional, es decir, por cómo funcionan los procesos, por la parte de los productos, es decir, que tener un gerente por cada producto, por la parte geográfica, porque socialmente la parte geográfica cambia de región a región, ¿verdad? Por clientes, entonces, bueno, aquí más que por clientes, yo le diría más por líneas de servicios, ¿no? En este caso, ropa infantil, ropa femenina, ropa masculina, como hay en las tiendas de ropa. Por procesos, entonces cada función, cada parte del proceso tiene una importancia y una responsabilidad. Entonces, podría hacerla por procesos. Y aquí hablamos de la jerarquización. Hablamos que la jerarquización es una estructura de funciones, ¿verdad? Que va en el orden del rango. O sea, dicho de otras palabras, pues es el rango que posee un trabajador en la empresa. Es algo así como un rango militar, ¿no? O sea, ¿quién manda más? Entonces en la empresa tenemos diferentes estructuras, ¿verdad? La primera que vamos a ver es la línea militar. Aquí la autoridad se va a concentrar en una sola persona que va a tomar las decisiones. Entonces aquí tenemos algo así como un manda más. La ventaja es la rapidez de la toma de decisiones, eso es importante. No hay conflicto de autoridad porque todo el mundo dice lo dijo el jefe y nadie lo discute. En pequeñas empresas pues, funciona muy bien y es fácil mantener la disciplina, ¿no? Porque nadie va a contradecir al jefe. Desventaja es que es rígida, inflexible, o sea, lo que dice el jefe, eso se hace. Depende de personas claves, entonces hay personas que si no están esas personas, pues la empresa no funciona. Los ejecutivos están saturados de trabajo y es una excesiva centralización. Entonces esto en unas empresas más grandes, pues probablemente que todo esté centralizado vuelve lenta a la empresa, ¿no? Aquí tenemos una estructura, está el gerente que le manda al jefe, que le manda a los empleados. Entonces aquí esto, si ustedes ven, es una estructura lineal, ¿no? El empleado obedece al jefe, el jefe obedece al gerente y allí termina el asunto. Tenemos una estructura funcional, ¿verdad? Esta es la que más se suele utilizar. Aquí las actividades se agrupan de acuerdo a funciones básicas. Esto es lo más práctico.
Las ventajas es que tenemos la especialización, es decir, las personas que saben cómo funcionan esos procesos son las que están allí en esos departamentos y obviamente son expertos, ¿no? Por ejemplo, el departamento de sistemas. Todo lo que tenga que ver con sistemas, ahí hemos de encontrar la solución. Disminuye la centralización porque no está, la decisión no está en una sola persona, sino que cada área funcional, ¿verdad?, tiene su propio director. Existe mayor control, ¿verdad? Cada área funcional se encarga de lo suyo y por lo tanto tiene mayor control sobre esa parte del proceso. La definición de las tareas son claras porque todo el mundo sabe qué tiene que hacer. Desventaja, dificultad para grandes empresas, ¿no? Entonces, no sé, me queda un poquito la duda si es dificultoso para grandes empresas. Sí. Bien, tenemos la estructura de staff, ¿verdad? Ayuda a contar con especialistas, o sea, cuenta con especialistas. Las ventajas es que ayuda a tomar decisiones, promueve la especialización, da asesorías de información de expertos. Las desventajas es que genera confusiones al no delimitar bien los deberes y responsabilidades, ¿verdad? Y falta autoridad, ¿no? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, una estructura donde tenemos la gerencia, aquí tenemos sus diferentes gerentes de cada área y aquí está el asesor, ¿no? Entonces, el asesor, pues, soporta a la gerencia en la toma de decisiones, pero como el asesor no está aquí, el asesor entonces no está enterado de toda su realidad, de lo que ocurre en la empresa. Por lo tanto, y como yo tengo un gerente y un asesor, a lo mejor puedo confundirme de a quién le hago caso, ¿verdad? También, pues, como el asesor dicta disposiciones, probablemente yo podría decir, pero eso no me corresponde a mí, ¿verdad? Entonces, no estoy muy seguro si yo soy responsable de eso, ¿no? Entonces, podría haber alguna especie de confusión aquí. Sin embargo, por otro lado, si el gerente no tiene la experiencia, este asesor que seguramente está contratado para tener mucha experiencia, podría ayudar a tomar decisiones indicadas en los momentos adecuados. Tenemos la estructura de comité. Aquí hay un grupo de personas que discute sobre un proyecto. Las ventajas es que hay propuestas objetivas, la responsabilidad es compartida, se fundamentan y se analizan los proyectos, se aprovechan los conocimientos. Las desventajas es la lentitud en la toma de decisiones. En ocasiones el gerente se deslinda de las responsabilidades del comité. Entonces aquí está la estructura. Tenemos un comité, bueno, aquí también forma parte de una auditoría. Entonces, este comité es un grupo de personas que analiza. Entonces, a veces, y a ustedes les ha pasado cuando están en grupo, es más difícil ponerse de acuerdo cuando es un grupo grande porque digamos que ustedes son como 20, entonces 18 están contentos y dicen, sí, hagámoslo así. Y hay dos que dicen, no, así no. No, yo no quiero hacerlo así. No, así no. Entonces es difícil, ¿verdad? Y esto hace que el tiempo se demore. Por otro lado, pues cuando estos se reúnen, obviamente como son más personas, tienen mejor criterio, ¿verdad? Para tomar las decisiones. Y también la gerencia podría decir, bueno, la decisión fue del comité, así que si las cosas salen mal, no es mi responsabilidad, ¿no? Entonces aquí puede haber una especie de tirarse la pelotita entre estos dos. Ya, entonces esta es la estructura de comité. Ya vimos también la de stack. Tenemos la multidivisional, ¿verdad? Aquí la empresa se divide en áreas de acuerdo al producto o servicio o áreas geográficas o procesos. Las ventajas es que los directores se centran en la planificación estratégica, facilita la evaluación de las áreas, ¿verdad? Hay mayor productividad. Las desventajas es que hay conflicto entre divisiones, la complejidad de coordinación implica más cosas, ¿no? Entonces aquí tenemos la gerencia y aquí pues tenemos diferentes divisiones, ¿verdad? Dependiendo de las áreas, ¿no? Entonces hay una división de fubres, de panadería, de cafetería, de ropa. Obviamente, pues, tal vez el de ropa quiere vender más que el de panadería, ¿no? A lo mejor el de Fruber, que no sé muy seguro, no estoy muy seguro de lo que significa Fruber, si alguien lo sabe, lo puede aclarar. A lo mejor él tiene su propia agenda y no se coordina con el de cafetería, ¿no? Porque cada cual está como que en su propia mini empresa. Entonces, ahí es difícil.
Bien, tenemos la estructura de holding, ¿verdad? Esta es una sociedad constituida por diversas empresas. Las ventajas es que hay compensación de pérdidas, diversificación de riesgos, facilita la delegación, reduce los costos de oficinas centrales. La desventaja es que hay menor control y hay descuido de las unidades de negocio, ¿no? Entonces aquí está holding, ¿verdad? Hay una empresa A, hay una empresa B, hay una empresa C, hay una empresa D. Como ustedes pueden ver, la empresa A, pues de repente no está en buenas condiciones, entonces la empresa B y la empresa C absorben los gastos de la empresa A. Entonces la empresa A no cae porque hay otras empresas hermanas que la están sosteniendo, ¿sí? Esto no es muy bueno porque de alguna manera tapamos, metemos debajo de la alfombra la basura. Entonces, si la empresa tiene problemas, la empresa debería solucionar sus problemas. No deberían estar otras empresas subsidiando los problemas de la empresa A, ¿no? Porque si bien es cierto que la empresa no cae, también es cierto que esto nos puede causar problemas. Espérame un segundo. Ya, entonces eso es la empresa holding. Bueno, no es la empresa holding, es la estructura holding. Ya, listo, Vanessa. Entonces, aquí está viendo un tema de seguridad, pero ya quedó pendiente. Ya. Entonces, estamos en la estructura matricial. Esta estructura es una combinación de la departamentalización y de los proyectos por función, ¿no? Ventajas de esta estructura es que propicia la comunicación, permite cambiar las tareas, hay intercambio de experiencias, hay contacto directo. Las desventajas es que hay fuga de responsabilidades, problemas por el poder, pérdida de tiempo por las reuniones y duplicidad de funciones, ¿no? Entonces, esta es la estructura matricial. Aquí tenemos la estructura, aquí vemos que hay una gerencia, aquí vemos que hay otras gerencias de diferentes áreas, ¿verdad? Entonces aquí tenemos gerente de mercadeo, tenemos gerente de investigación del mercado, tenemos por acá gerente de exportaciones y jefe de embarques. Entonces, a veces entre las diferentes gerencias se intercambian, ¿verdad? Las personas, ¿verdad? Entonces, la persona que estuvo en otra área trae sus conocimientos y experiencias para poner en esta nueva área que se pueden aprovechar y viceversa. Entonces, se están cambiando la experiencia, existe mejor comunicación porque hay un intercambio entre estos de allí, pero como bien lo dice aquí, pues hay que estar yendo a muchas reuniones, hay duplicidad de funciones porque este hace lo mismo, este por acá hace lo mismo, porque para que funcione bien tiene que haber una excelente coordinación. Y pues hay también las responsabilidades, uno dice, bueno, yo vine acá de visita, por lo tanto yo no soy responsable y viceversa. Entonces es un poco como enredada esta estructura de aquí. Tenemos estructuras transnacionales o globales, ¿verdad? Esto es cuando tenemos empresas en expansión. La ventaja es la descentralización, la transferencia tecnológica, la independencia. La desventaja es que las organizaciones son más complejas.
¿no? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos una empresa holding. Aquí tenemos que están cada una por su área, por su zona geográfica, y cada cual tiene su propia gerencia y son independientes, ¿no? Sin embargo, si Estados Unidos tiene más tiempo, puede de alguna manera ayudar a otra empresa, por ejemplo, en España, para que se desarrolle basada en su experiencia. Entonces, lo que este aquí ya puso en práctica, lo transfiere a las otras empresas y las otras empresas lo pueden poner también en práctica, ¿no? Entonces son empresas hermanas. Bien, estas son las diferentes estructuras que pueden manejar las empresas. En nuestro medio, pues ya vimos que la estructura funcional es una de las más utilizadas porque no tenemos tantas empresas multinacionales, multirregionales, ¿verdad? O internacionales. Entonces, por eso nosotros no somos más bien empresas medianas o pequeñas. Bien, vamos viendo técnicas para las organizaciones. Estas técnicas para la organización van a ser herramientas que ustedes van a poder utilizar para poder ordenar y coordinar el trabajo dentro de las empresas. Las técnicas de organización, ¿verdad?, más populares son las que tenemos aquí en este cuadro sinóptico. Déjenme ver si quito esto de aquí para que alcance un poquito mejor. Yo también tengo que quitar un poco. Tengo muchos botones por aquí. Ya, entonces la primera herramienta que tenemos son los organigramas, la segunda herramienta que tenemos son los manuales y la tercera herramienta que tenemos son los diagramas de procedimiento o de flujo, ¿no? También tenemos la carta de distribución del trabajo y también tenemos el análisis de costos, ¿no? Dentro de los organigramas los podemos encontrar por su objetivo, los podemos encontrar por su área y por su contenido, ¿sí? Entonces, por su objetivo, los organigramas pueden ser estructurales, es decir, que muestran solamente la estructura administrativa, tal y cual como nosotros estamos acostumbrados a verlo. Pueden ser funcionales, es decir, que indican el cuerpo de las unidades y sus relaciones, ¿verdad? Y sus principales funciones entre los departamentos. Entonces, este también es bastante común. Pueden ser especiales, es decir, que se destacan por alguna cualidad, ¿no? Bien, por su área, entonces tenemos los generales que presentan a toda la organización de un departamento. También se suelen denominar como cartas. Pueden ser departamentales, es decir, que representan la organización de manera de departamentos o secciones, que también los hemos visto. Por su contenido pueden ser esquemáticos, es decir, que contienen solamente los órganos principales, ¿verdad? Que se elaboran, por ejemplo, para los puestos públicos, no contienen detalles, ¿verdad? O pueden ser analíticos, es decir, que son más detallados, ¿no? Entonces, para instituciones grandes, pues los esquemáticos es una manera abreviada de ver los principales puestos. Bien, con respecto a los manuales pueden ser manuales de políticas, para ver las políticas de la organización, manuales departamentales para conocer pues las responsabilidades de los departamentos u obligaciones de bienvenida, como para que el empleado sepa cómo son las políticas de la empresa, de organización para que se sepan los lineamientos de la organización, de procedimientos para que se sepan cómo hacer cada una de las cosas, de contenido, ¿verdad? Contenido múltiple, dice aquí, y de técnicas para ver cómo se hacen las técnicas, ¿no? Entonces, los manuales son otra manera de poder organizar la empresa. Tenemos los diagramas de procedimientos, diagramas de flujo. Entonces, aquí tenemos una gráfica de flujo de operaciones para conocer las operaciones. Los diagramas a veces son un poco más fácil de entender que los manuales que son escritos. Tenemos gráfica de la esquemática del flujo, tenemos de ubicaciones de equipos, de distribución de forma, ¿no? Entonces esos son diferentes tipos de diagramas. Tenemos la carta de distribución del trabajo y tenemos los análisis de costos, ¿no? Entonces estos son herramientas, ¿verdad?, que nos permiten realizar una buena organización técnica. Bien, los organigramas creo que ya lo analizamos en la primera unidad, que es una representación gráfica de la estructura de las empresas. Nos va a mostrar la interrelación, ¿verdad?, que existen entre los departamentos, sus funciones, los niveles jerárquicos, las obligaciones y la autoridad de jerarquía dentro de este diagrama.
Los tipos de organigramas que tenemos, pues tenemos el organigrama vertical, es uno de los más comunes, ya ustedes los han visto, tienen este tipo de estructura. Aquí tenemos los niveles de jerarquía, ¿verdad? Y tenemos también la división de por área o por departamento. Estos mismos diagramas, a veces, cuando la estructura jerárquica es muy grande, ¿verdad? Podemos presentarlo de manera horizontal, donde el de la izquierda es el del nivel superior y los de la derecha son los niveles inferiores. Entonces, esto nos permite crecer cuando tenemos una estructura jerárquica amplia. Aquí podría ser cuando tenemos una estructura jerárquica plana. También tenemos los mixtos. Los mixtos nos permite acomodarnos. Tenemos aquí una estructura jerárquica vertical integrada con una horizontal, ¿no? Entonces, esto es como para poder organizarnos en un medio, ¿no? Y también, aunque un poco común para mi gusto, es la circular, donde aquí tenemos el primer nivel jerárquico y por acá tenemos los diferentes niveles. Entonces, no es tan común este aquí, yo no lo he visto mucho, pero por ahí puede ser que lo encuentre. Entonces, estos son los diferentes tipos de organigrama que ustedes se pueden encontrar. Ya, no sé si ahí tienen alguna duda, alguna pregunta, inquietud. Ya, entonces continuamos con el siguiente tema que son los fundamentos de dirección, ¿no? Ya hablamos del tema de la organización, ahora vamos a hablar del tema de dirección. Dice que esta es la tercera etapa del proceso administrativo y lo que buscamos aquí es ejercer una influencia en las personas para que contribuyan al cumplimiento de las metas organizacionales, porque al fin y al cabo eso es lo que queremos, que cumplir las metas organizacionales, así como los grupos laborales específicos que integran la empresa, ¿no? Entonces aquí lo que buscamos es influir, ¿verdad?, en que las personas hagan lo que se supone que tienen que hacer, ¿no? A veces está claro dónde queremos llegar, a veces está claro lo que las personas tienen que hacer, a veces está claro las responsabilidades, pero aún así, las personas no hacen lo que tienen que hacer, ¿no? Y yo, por ejemplo, peco mucho de eso ahí. Yo creo que sí, a veces yo fallo en esa área. A veces a mí me mandan, haz esto de aquí, y yo no hago eso de allí, sino que hago otra cosa, porque pienso que la otra cosa es importante. Entonces, me pierdo a veces. Bien. Dice, este proceso es complejo para las directivas de una compañía porque involucra a todas las personas de la empresa. Ya no sé si lo hemos mencionado anteriormente, pero uno de los principales problemas de las empresas son las personas. En Estados Unidos se han hecho análisis de muchos proyectos y hay empresas con el mismo presupuesto, con la misma dirección, con la misma metodología, y una tiene éxito y otra no tiene éxito, ¿no? Y la diferencia está en las personas. Las personas, ¿verdad?, hacen la diferencia, por eso ahí ustedes tienen un poco las teorías de la administración. Me parece que la teoría Z habla un poco de adaptarse a cada persona, porque es que cada persona es una psicología diferente y actúan de manera diferente, ¿no? Entonces, por eso ustedes ahí tendrán que aplicar la teoría de la administración que corresponda, porque manejar a las personas es difícil. Ustedes como grupo seguramente ahorita están experimentando que uno quiere trabajar, que el otro no quiere trabajar, que el uno dice, haz esto de aquí, y él dice, no, yo quiero hacerlo de acá. Entonces, hay problemas con esto de aquí. Bien, dice que aquí tiene que ver con el comportamiento humano y las competencias que tiene que desarrollar. Entonces dice que muy pocas empresas realizan esto de aquí y que por eso llegan a ser poco competitivas, ¿no? Entonces aquí las personas tienen que desarrollarse porque si las personas no se desarrollan, quita competitividad a las empresas. No es lo mismo una empresa que está llena de profesionales que están en constante conocimiento que una empresa que de repente tenga un personal que no se renova tecnológicamente hablando. Entonces la empresa que está en constante crecimiento va a tener mejor capacidad de respuesta a los problemas que se pueden encontrar. El
El tema de la dirección es la capacidad de influir en estas personas para que contribuyan a las metas de la organización y del grupo. Esta es una orientación, o sea, en este caso, yo creo que como tutor de su proyecto PIS estaría más o menos en esto de aquí, en darles la dirección a ustedes. No, yo tengo que darles orientación, tengo que darles guía, tengo que darles motivación. Entonces, mi motivación que yo les doy a ustedes es que trabajen, porque si no les pongo cero. Entonces, esa es la motivación que les doy. No es una motivación positiva, ahí estaría aplicando, creo que la teoría X, no, la teoría de que dice, trátalos mal porque son vagos y no quieren trabajar. Entonces, estoy aplicando la teoría X, donde si no trabajan les pongo cero, pero los estoy motivando. No, es válido porque los estoy motivando. Ahora, habría que analizar si es algo positivo a largo plazo, que yo creo que no lo es. Bien, entonces yo estoy haciendo de tutor, estoy haciendo como su guía, como la persona que les va a dar dirección, ¿verdad? Y ustedes pues ya están organizados y simplemente tienen que realizar sus actividades de manera correcta para lograr los objetivos planeados. En este caso, nuestro objetivo es presentar un buen proyecto y alcanzar el primer lugar, porque yo los veo que ustedes apuntan hacia eso ahí, y me parece un objetivo ambicioso, pero alcanzable, que obviamente va a tener su trabajo, pero los veo que ustedes están dispuestos a hacerlo, y por lo tanto, los felicito, ¿verdad? De que apunten hacia allí, ¿no? Porque eso quiere decir que ustedes van a ser personas o profesionales exitosos del día de mañana. Bueno, hablemos entonces ahora del líder, ¿verdad? El líder y el proceso de comunicación. ¿Sí? No sé si en algún momento creo que hablamos de liderazgo, me parece que sí. Entonces vemos cómo es el proceso de comunicación. Dice, para llevar a cabo una buena dirección necesitamos algunas habilidades. En este caso, como yo soy el que los estoy dirigiendo, ¿verdad? Y también su Scrum Master, ¿verdad? Que creo que va a hacer estas funciones. Necesitamos tener de estas habilidades aquí. Necesitamos el tema del liderazgo, ¿verdad? Esta es la capacidad de influir en las personas, o sea, en ustedes, para que ustedes, pues, se muevan y contribuyan de la mejor manera en la consecución de los objetivos. Por lo tanto, pues, aquí, para poder influir en las personas, tenemos que ser inteligentes, tenemos que ser persuasivos, emprendedores, y tenemos que tener poder de convencimiento, ¿no? Entonces, yo ya les digo, si no trabajan, les pongo cero. Entonces, ya estoy siendo un líder y ya los estoy influyendo, ¿verdad? Y los estoy motivando y estoy siendo persuasivo, ¿no? El que no trabaja, pues, tiene cero. Entonces, los estoy persuadiendo, ¿no? Malamente, negativamente, pero los estoy persuadiendo. Y por lo tanto, pues, como los estoy persuadiendo y los estoy empujando, pues ustedes van a alcanzar los objetivos. Ahora, yo les digo que yo sí he tenido puestos de liderazgo. En la mayoría de los puestos en los puestos donde me ha tocado liderar, yo lo que hago es que compro a la gente con comida, ¿sí? Así, ustedes me van a ver, si alguna vez me ven en algún proyecto, van a ver que yo soy el que compra los sándwiches, las colas, el encebollado, ¿verdad? Porque yo así motivo a la gente y así hago que trabaje, ¿verdad? O si ustedes están en grupo, el líder generalmente va a ser el que compre la pizza, ¿no? Entonces, no sé por Hable qué, en serio, profe. No hay plata para la pizza. no sé, pero es que el tema de la comida, es que ahí viene el liderazgo, pues a mí me toca sacar de mi bolsillo, ¿verdad? Para Esta poner, nota, profe. sí, no, pero Le mando como en este caso no se se le usa, hace la vaca. perdón. Se hace la vaca. A veces se hace la vaca, pero el punto es que, como les digo, a mí me ha dado resultado el tema de la comida, porque la gente, siempre yo me ocupo de dos cosas, que la gente haya desayunado bien y que haya comido bien, porque si no, no trabaja. Por lo menos yo, si no como bien, no trabajo. Entonces, por ahí me ha funcionado, ¿no? También pues está el tema de la psicología, por ejemplo, alguien que de repente dice, ¿sabes qué? Que una persona que yo lo necesite para un trabajo y que esta persona me diga, me tengo que ir a las 5 porque tengo una cita médica. Entonces a mí me ha tocado decir, ¿sabes qué? Quédate porque te necesito. Eh, ¿A qué hora es tu cita? A las 6. Chuzo, ¿y cuánto te demoras en bus? Tengo que irme a las 5 porque el bus se demora una hora. Ya, ¿sabes qué? Quédate y yo te voy a dejar. Yo te llevo. ¿Sí? Me ha tocado a mí hacer esas acciones para tratar de ganar, ¿no? Entonces, el líder tiene que estar atrás y ver la manera, porque no todas las maneras son
no todas las personas responden igual. A mí me ha tocado también buenas personas, ¿verdad? Que trabajan bien. Entonces, la verdad que sí me siento un poco contento con las personas que me ha tocado, porque la mayoría de las personas con las que me ha tocado trabajar, trabajan. Por ejemplo, también me ha tocado trabajos un poco como tipo de obra civil, entonces he trabajado con maestros, entonces a los maestros, pues ustedes lo que le tienen que prometer es la java de cerveza, porque si no, no trabajan. Entonces, a esos no se los compran con comida, ¿no? Entonces, así funciona el tema del liderazgo. Bueno, tenemos el tema de la motivación, eso es buscar lo que motiva a cada cual, no todos los motiva igual, ¿verdad? Por ejemplo, yo antes trabajaba en una empresa donde había los cierres de mes, entonces sí ganábamos más o menos bien, pero a mí no me gustaba quedarme los fines de mes, porque era un proceso que era aburrido, entonces tenía que estar 4 horas quedándome hasta las 11 de la noche, 12 de la noche, ¿verdad? Tenía que quedarme así y mi función era dar enter. Entonces pasaban 2 horas, dar enter. Pasaban 20 minutos, dar enter. Y así para que termine el proceso, ¿no? Entonces lo que a mí me motivaba es que me daban carta abierta para comprar lo que a mí me diera la gana, ¿verdad? Esa era mi motivación. Y yo pues en esas épocas pues compraba el famoso KFC, ¿verdad? Una vez para probar a ver qué tanto me soportaban en la empresa, me compré unos cangrejos ahí, y mandé la factura y me la pasaron. Sí, nunca nadie me dijo, oye, ¿por qué te pones a comprar cangrejos? Pero bueno. Entonces, eso es lo que a mí me motivaba. A mí no me motivaba el tema de dinero, sino que me motivaba el tema de la comida, ¿no? Entonces, y yo tenía un jefe que era un jefe joven, entonces mientras esperábamos el proceso, pues nos poníamos a jugar en la red, ¿verdad? Nosotros decíamos que estábamos probando la calidad de la red y probamos un juego de colaboración en red para matar el tiempo. Entonces eso es lo que nos hacíamos, entonces estábamos motivados pues y nos quedamos ahí todos los fines de mes pues a hacer el proceso que era un poco engorroso. Entonces ustedes tienen que ver cómo motivan a la gente. Obviamente estas motivaciones que yo les cuento son un poco pragmáticas, ¿verdad? Pero ustedes tienen que encontrar qué le motiva a cada persona. Comunicación. Esto es bastante importante en el tema del liderazgo. Estas personas que hacen de líderes tienen que tener una buena comunicación, porque si no, ¿cómo entienden qué necesita la gente? ¿Cómo se comunican como la gente? ¿Verdad? Por ejemplo, si yo hablo con ustedes, probablemente si yo les digo algo así como, eh, y yo soy así, ¿no? Tal vez en este sentido no es mi fuerte la comunicación. Si yo les digo, jóvenes, tienen que estudiar para que pasen. Por favor, estudien. Probablemente la mayoría de ustedes no me va a hacer caso, porque no me estoy comunicando bien con ustedes. En cambio, si yo le digo, oye, pero ¿qué te pasa? No, es que estás perdiendo el tiempo por allá. Mira dónde se te está yendo la plata. Fíjate que con esto de aquí vas a tener un trabajo y te voy a poder poner en un sitio de trabajo por allá. Sí, apúrate, no te vayas a quedar, que si te quedas vas a ser tonto, que te vas a quedar y no te voy a poder llevar al sitio de trabajo que ya te tengo reservado el puesto. No vayas a ser tonto, por no decir otras palabras, porque no puedo decirlo por aquí, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo estoy como tratando de llegarles a ustedes, llegarles a su cultura. Obviamente, esto es una prueba, pues no estoy seguro de que no les llegue a su cultura, ¿verdad? Seguramente ustedes como más jóvenes tienen otro léxico, otra manera de comunicarse, ¿verdad? Que tal vez yo ya en estos momentos de mi vida desconozco. Pero la idea es que tratar de llegar a ustedes, por ejemplo, a un gerente, no le voy a decir al gerente, porque también el líder tiene que comunicarse hacia abajo y hacia arriba, ya lo hemos analizado. Entonces al gerente no le voy a decir, lo que pasa, jefe, es que la gente está harta, está cansada de trabajar y necesita que le suban el sueldo. O sea, así no le voy a decir al gerente, porque la gente va a decir, ¿y a mí qué me importa? Yo ya les estoy pagando el sueldo. Yo tengo que decirle al gerente, jefe, ayer el personal se quedó hasta las 10 de la noche, estuvo duro el problema, pero lo logramos solucionar. Todos colaboraron, todos trabajaron en equipo. ¿Le parece, jefe? Yo creo que si les damos algún tipo de reconocimiento, porque esto no se presenta muy a menudo, y más adelante tenemos este otro proyecto donde vamos a tener que hacer lo mismo. Entonces, para que la gente no se desanime y tengamos el mismo rendimiento, ¿qué le parece si les damos un bono o le reconocemos unas horas libres para que la gente se sienta motivada?
¿no? Recuerde usted que si ellos se desmotivan, el tema se puede alargar y nos puede costar más dinero. Ahí le estoy hablando el idioma del jefe, el dinero, ¿sí? Entonces, a lo mejor las mejores personas que se podrían quedar ya no se van a quedar y nos vamos a atrasar y nos va a costar más. Pero si los motivamos, probablemente terminamos antes y usted va a tener su proyecto funcionando antes de lo que quería. Entonces, la comunicación hacia abajo y la comunicación hacia arriba es diferente y entonces se necesita una buena comunicación para poder llegar a las personas. Ya, es importante este tema porque por medio de la comunicación pasamos la información. Entonces, todos deben de tener una buena calidad de información para poder cumplir los objetivos. Gran parte con nuestra comunicación, dice, se va a orientar a las tareas, entonces nos vamos a comunicar con el propósito de trabajar en algo, de tomar decisiones y de establecer metas. Hay un gran error que siempre ocurre en el tema de la comunicación, es que nosotros tomamos las decisiones, pero no las comunicamos, y entonces la gente a veces está haciendo algo y no entiende por qué está haciendo lo que hace, y esto puede provocar errores. Pero cuando yo le digo a alguien, lo que tú haces es importante porque con esto vamos a lograr estos objetivos, las personas saben por qué están haciendo lo que hacen y de esta manera tienen una mejor predisposición al trabajo. Sin la comunicación no tenemos dirección, o sea, si yo les hablo y ustedes no me entienden, entonces ¿cómo van a saber a dónde tienen que ir? Por lo tanto, se necesita tener buenas relaciones interpersonales, es decir, la persona que es el líder probablemente, si el grupo es de 30, tiene que tratar de no estar peleado con los 30 o no estar peleado con los 25, ¿verdad? Es decir, que tiene que tener buenas relaciones con todos, ¿no? Si yo soy un líder y solamente me hacen caso 15 de los 30, entonces tengo un problema de comunicación allí. Entonces necesito tener buenas comunicaciones para poder ejercer una dirección efectiva. Formas de comunicación, tenemos la comunicación visual, la comunicación auditiva, la emotiva, la kinestésica, la racional, ¿no? Entonces vamos a ver si, déjenme ver si se desarrollan. Ya, entonces no se desarrollan, entonces voy a hablar de ello. La visual es la que yo tengo con mis perros. Cuando mis perros están haciendo algo malo, yo los quedo mirando feo, ¿verdad? Y los perros como que dicen, ¿qué estoy haciendo mal? Y se van por ahí, se hacen los disimulados. Lo mismo puede ocurrir, este tema de la visual, eso de miro feo, no me ha tocado en grupos, pero tal vez sí me ha tocado a veces con mis hijos, ¿verdad? Cuando mis hijos están haciendo algo mal, los miro feo y entonces ellos ya saben como que tienen que detener lo que estén haciendo. La auditiva, pues eso es cuando yo les digo, jóvenes, estamos mal, estamos atrasados, necesitamos presentar ese proyecto rápido, porque si no nos quedamos, entonces ahí ustedes están escuchando. La auditiva también puede ser, también tiene que ver un poco, y aquí viene un tema psicológico, el tono, no es lo mismo que les diga yo, jóvenes ya presenten el proyecto, ¿verdad? A que les diga, jóvenes ya tienen que presentar el proyecto, ¿sí? Entonces la auditiva puede tener diferentes efectos. La emotiva puede ser que yo trato de llegar a sus emociones. Esto ya lo vimos que en marketing es muy importante, la parte emotiva, porque la gente trabaja más por las emociones. Por ejemplo, les puedo decir, no sé, como para motivarlos, si lo hacemos bien, si nos esforzamos, jóvenes, vamos a lograr el primer lugar. Yo sé que vamos a lograr el primer lugar y ustedes van a tener un éxito más en su proceso, ¿no? Tal vez no ha sido tan emotivo allí, pero les estoy tratando de contagiar una emoción, ¿verdad? ¿Cómo también puedo contagiar la emoción? Si no ganan, no les pongo ningún punto, ya todos les pongo 0, ¿no? Entonces allí también estoy haciendo una emoción de disgusto y depresión, pero emoción al fin y al cabo. La kinestésica, esto es cuando hay líderes que son muy de tocar, entonces yo estoy hablando con ustedes y yo les pongo la mano en el hombro y les digo, tienes que dar lo mejor de ti, te necesitamos, ¿verdad? Cuando yo les doy un apretón y los coge el hombro y yo les digo, vas a hacerlo bien, estoy seguro que lo vas a hacer bien, por favor, te necesitamos. Entonces, eso es cuando necesito tocar, ¿no? Entonces, hay personas que son muy así, que les gusta tocar, ¿verdad? Y de esta manera es como que contagian el entusiasmo y la energía a la otra persona. Yo creo que soy más del punto racional. Yo les digo, jóvenes, si ustedes no presentan los deberes, ahí hay 3 puntos. Se van a perder los 3 puntos. Ustedes necesitan 7 para pasar.
Probablemente en el examen de los 4 puntos apenas alcancen 2. Probablemente en las lecciones de los 3 puntos, ya que ninguno participa en clase, solamente tienen 2, y en la lección no van a sacar los 2 puntos, así que tienen 1. Entonces, 2 puntos del examen, 1 punto de la lección, son 3. Y si no hacen los deberes, que son 3 puntos, ¿cómo piensan pasar? ¿Hay manera que pasen? No hay manera. Entonces, estoy siendo racional. Les estoy dando unas explicaciones, ¿verdad? Que paso a paso lo llevan a concluir que si no hacen lo que tienen que hacer, nos va a ir mal. Entonces, yo creo que soy más de este tipo racional. Bien, entonces, estas son las maneras como ustedes pueden llegar a las personas, ¿verdad? Con estas diferentes perspectivas, y todas son válidas. Generalmente los líderes tienen un poco de cada una, aunque se destacan en alguna, ¿sí? Se destacan en algunas. Generalmente yo pensaría que las emotivas, o sea, que ustedes logren contagiar, y la kinestésica son bastante, la auditiva también, son bastante poderosas. Bien, hablemos ahora de la gestión de cambio. Estos son todos los cambios que se realicen en el entorno. Esto va a ser muy importante para la administración de negocios y para la supervivencia de la misma. Toda empresa que se comprometa al cambio va a ser exitosa. En cambio, las empresas que se resisten van a ser poco competitivas y no van a sobrevivir, ¿no? Entonces, recuerden ustedes que la pandemia dejó muy claro esto de aquí. La pandemia generó y ha generado y sigue generando muchos cambios, y los que no se han adaptado, pues los negocios pues han tenido que cerrar con mucha pena. ¿Por qué? Porque no quisieron adaptarse. Entonces, un buen líder tiene que tener una gran adaptación al cambio. A veces tienen que improvisar, y allí es donde se ve la casta del líder cuando se adapta. Manejo de conflictos, si siempre hay conflictos, ¿verdad? Siempre hay, por ejemplo, el que no quiere trabajar y usted le dice, no quieres trabajar, ya trabaja, aunque tú no quieras trabajar. A mí me ha tocado, aunque tú no quieras trabajar, trabaja y yo te doy tal o cual cosa, o para el próximo proyecto no te tomo en cuenta, o te hago que pases más a vaca, ¿no? Entonces siempre hay que negociar para poder solucionar los conflictos, ¿verdad? Porque siempre se van a presentar conflictos, problemas que el líder va a tener que resolver. Bien, aquí nos destaca que manejar un conflicto no es lo mismo que resolver el conflicto. Manejar el conflicto es mantenerlo en control, ¿verdad? Es presentar un argumento que no necesariamente termina en la resolución. Creo que a mí sí me ha tocado, ¿verdad? Eso es cuando yo he tenido compañeros que no han querido trabajar. Entonces, yo les he dicho, sí, que sé que no quieres trabajar, sé que no te gusta lo que estás haciendo ahorita, pero necesitamos que lo termines. Hazlo y de alguna manera te compensamos, ¿no? Entonces, sí, sí me ha tocado. Para un manejo efectivo de los conflictos hay que poner en práctica, hay que poner 2 prácticas que son necesarias. Primero, escuchar activamente. O sea, hay que saber escuchar, porque las personas que no se sienten escuchadas se van a frustrar más, y hay que expresar mediante mensajes en primera persona, ¿no? Entonces hay que escucharlo, pues, y hay que decirle los mensajes en primera persona. Yo te entiendo, yo te comprendo, ¿verdad? Yo sé lo que tú estás sufriendo, pero, ahí viene el pero te pagan por hacer lo que estás trabajando, y si no lo haces, te van a despedir. Entonces estoy siendo racional, ¿sí? Ahí apliqué algo racional. Bien, de acuerdo con Bernal, un autor, dice que existen varios tipos de conflictos. Entonces aquí vemos los conflictos. Tenemos los conflictos intrapersonal, es la persona consigo misma, es decir, yo no estoy conforme conmigo mismo y por lo tanto estoy enojado. Entonces es un conflicto interno, ¿no? Algunos sufrimos de esto de aquí. Tenemos el interpersonal. Esta es la posición de intereses con otras personas, es decir, que yo tengo un compañero, este compañero de repente le dan alguna responsabilidad, y yo no estoy de acuerdo con que a él le den esa responsabilidad. Yo creo que esa responsabilidad o ese reconocimiento era hacia mí y no hacia él. Entonces tengo un conflicto, ¿no? Probablemente cuando el compañero me pida colaboración, yo le voy a decir, y tú no eres el elegido del jefe, hazlo tú solito. No lo voy a ayudar, ¿no? Entonces, esto también causa problemas.
Intergrupal, entre personas del mismo grupo. Entonces estamos ahí en el mismo grupo y de repente no opinamos igual que otra persona dicen hagámoslo así y nosotros decimos no, hagámoslo de esta otra manera y estamos perdiendo el tiempo porque no nos ponemos de acuerdo. Intergrupal, esto es cuando tenemos problemas con otro grupo diferente. Por ejemplo, estamos en el área de sistemas, está el área de contabilidad, contabilidad quiere que le arreglen el sistema y el sistema dice estamos tan ocupados y eso de allí tú lo puedes arreglar con un diario. ¿Por qué no lo arreglas con un diario y quieres que nosotros te modificamos el sistema para esa tan pequeño problema que tú tienes? Entonces tenemos un conflicto entre grupos. Interorganizacional, esto es entre personas de diferentes organizaciones, lo que va a dañar las relaciones entre estas organizaciones. Por ejemplo, una empresa que está trabajando con otra empresa y la otra empresa le dice, oye, haz tus reuniones acá porque acá tenemos la mejor logística, y nosotros decimos, no, ¿por qué mejor no vienes tú por acá? Porque nosotros estamos más ocupados y acá nosotros tenemos los recursos. Entonces, hay una pelea entre organizaciones. Entonces, estos son diferentes tipos de conflictos que nos podemos encontrar en el diario vivir de las organizaciones. Ya, ¿preguntas hasta ahí? Entonces, no es fácil tomar el papel de líder, ¿verdad? El líder también tiene sus problemas, aunque la mayoría de los líderes tienen estas características de manera natural. Simplemente la tienen que seguir desarrollando. Pero también hay líderes que se han hecho. Hay personas que les ha tocado ser líderes, ¿no? Que no nacieron siendo líderes y no se formaron siendo líderes, pero que la vida los obligó a ser líderes y se desarrollaron y son buenos líderes. Bien, pasemos a otro tema que es el control. Veamos cuáles los fundamentos del control. Esta es la cuarta etapa del proceso administrativo y consiste en verificar que todas las actividades que ya han sido definidas en el proceso de organización se efectúen, ¿verdad? Tal y cual como se las planeó. Y también consiste en corregir cualquier desviación o error significativo. En esta etapa de aquí es la etapa donde se van a hacer los ajustes, rectificaciones, reorientación, redimensionamiento de la planeación. La planeación, como la mencionamos anteriormente, no está escrita en piedra, sino que puede cambiar según las circunstancias. Entonces, en el control, nosotros vamos midiendo qué tan efectiva ha sido nuestra planificación y si encontramos algún tipo de error o de ajuste necesario, pues lo tenemos que realizar a tiempo. Es lo que yo les estoy pidiendo a ustedes. Lo que les estoy pidiendo a ustedes es que no me avisen al final, cuando los platos ya están rotos, cuando el pastel se quemó, no me vayan a avisar allí, sino que me avisen antes, cuando ustedes van a comenzar, me digan qué van a hacer, cuándo lo van a hacer, dónde lo van a hacer, para yo ir midiendo la efectividad de ustedes, ¿no? Entonces, si ustedes me avisan a última hora, quiere decir que yo no podré ejercer un buen control y probablemente no tenga muchas opciones cuando el pastel se ha quemado. Bien, confrontación o comparación de lo planeado con lo ejecutado, ¿verdad? Aquí nosotros hicimos una planificación y entonces tenemos que comparar lo que hemos avanzado con lo que estaba planificado y medir si existen errores o si se necesita refinamiento de las acciones o si se necesita revisión de las estrategias, ¿no? La idea es que estemos a la par o que no estemos muy diferenciados de lo planificado. Entonces, aquí pues tenemos que comparar, ¿verdad? Para ver si se necesita o no hacer alguna corrección. Luego, cuantificación del proceso realizado por la empresa en cuanto a los objetivos marcados. Entonces, aquí tenemos que ir midiendo cuántos de los objetivos que nos hemos planteado se están cumpliendo o están por cumplirse, ¿no? Para ver si los vamos a lograr a tiempo. Comprobar el estado de los objetivos. Esto de aquí se parte por objetivos. Se ve si se están consiguiendo o no. Si no se están consiguiendo, se debe tomar las medidas oportunas para la consecución. Entonces, de los objetivos que yo ya debería tener alcanzados, ¿verdad? Objetivos secundarios,
¿verdad? O objetivos específicos. Entonces aquí tengo que ver si se van consiguiendo los objetivos específicos. Y si no se están consiguiendo, pues tomar las acciones necesarias para que se puedan cumplir. También en esta etapa se puede hacer la retroalimentación de las actividades en función de lo planeado. Es decir, yo aquí ya tengo información, ¿verdad? Para ver si lo que planifiqué estuvo bien planificado o estuvo mal planificado, ver qué cosas me faltaron por contemplar, ¿verdad? O ver si mi planificación fue efectiva. Entonces, esto me ayuda a verificar si soy un buen planificador o no lo soy. El control empieza cuando comienza a ejecutarse cada plan, es decir, cuando comienza la fase de ejecución, allí también comienza a controlarse, ¿verdad? Y tiene que esto, mientras se ejecuta el plan, se tiene que estar ejerciendo el control de todo el trabajo de la empresa. Un administrador ejecutivo es imprescindible para conocer si las áreas de trabajo que están bajo su mando se desempeñan adecuadamente. Para eso requiere conocer las actividades que se han efectuado para comparar y el desempeño real por lo planeado, cosas que mencionamos ya anteriormente, ¿no? Entonces, necesitamos saber, necesitamos conocer el plan de trabajo, necesitamos conocer el estado del plan de trabajo y necesitamos comparar ese plan de trabajo con lo planificado para saber, ¿verdad? Para poder comparar si lo planeado con lo real van acorde o si hay desenfoques ahí. Bien, nos quedan 2 minutos, pero en vista que el tema que nos toca es cortito, voy a ver si en estos 2 minutos abarcamos el tema de los controles. Entre los controles tenemos diferentes tipos de controles para evitar los problemas. Entonces, uno de esos controles es el control preventivo. Este es el que yo quiero aplicar con ustedes. Este es el más utilizado, ¿verdad? Su propósito es evitar los problemas antes de que se desarrollen las actividades que se han planeado. Entonces, aquí, en el control preventivo, ustedes me dicen cómo van a hacer las cosas y entonces yo digo, si hacen así las cosas, les va a ir bien. Entonces, este es el control preventivo, ¿no? Si ustedes no me dicen cómo van a hacer las cosas y ya están haciendo las cosas y no sé yo nada de ustedes, no puedo ejercer un control preventivo, porque no sé qué estarán haciendo bien o qué estarán haciendo mal. De allí tenemos el control concurrente, ¿verdad? Aquí se realiza durante la ejecución de las actividades. Eso quiere decir que mientras ustedes estén ejecutando, yo tengo que saber qué están haciendo, ¿verdad? Y constantemente estoy chequeando a ver qué van, qué están haciendo. Están haciendo el punto número 1, ya. Después, ¿qué están haciendo? Están haciendo el punto número 2, bien. Luego, les pregunto, ¿qué están haciendo? Siguen el punto número 2. ¿Y por qué no están en el punto número 3? ¿Qué pasó? Ese es el control concurrente, donde yo tengo que estar al día de todo lo que está ocurriendo. De ahí tenemos el control de retroalimentación. Esto se realiza sobre las actividades o procesos que ya han culminado, ¿verdad? Entonces aquí, una vez que han culminado, yo ya puedo comparar si lo planificado resultó, si lo planificado estuvo igual que lo que ocurrió de manera real, y entonces yo tengo una retroalimentación a ver si el control y la planificación que efectué fueron eficaces y eficientes. Entonces, esto ocurre después. Herramientas de control que tenemos, pues, herramientas de control, tenemos el presupuesto, o sea, para saber cuánto hemos gastado, los estados financieros, para saber el estado de la organización en el momento de partir, análisis financiero, para poder medir cómo los proyectos trabajan en la empresa, valor agregados, entre otros, ¿no? Entonces, aquí nos vamos a quedar porque ya estamos con el tiempo, no sé si alguno tenga alguna pregunta, inquietud, duda. Ya, si no lo hay, entonces yo voy a copiar su asistencia. No se olvide de marcar su asistencia en el aula virtual y nos estamos viendo la siguiente semana. Ya, y bueno, más tarde tal vez en la reunión. Ya, listo, jóvenes, de mi parte muchas gracias por su atención. Si ustedes gustan ya pueden desconectarse. Yo me quedo copiando su asistencia y ya la acabo de copiar y procedo a desconectar, ¿no? Entonces, si ustedes gustan ya también pueden desconectarse. Muchas gracias.